Y arrancamos con el pase del que habla el país. Saludo al señor Nicolás Lanto. ¿Cómo anda, Lanto? ¿Qué dice? Buen día, caballero. ¿Cómo le va? Carla, Gise, Fer, ¿todo Buen día. bien? Lo estábamos charlando recién fuera de aire y aprovecho, en un ratito tengo algo de data de política nacional y vamos a A charlar ver. de las definiciones de ayer y de una campaña que ya está en marcha claramente para el Frente de Todos. Pero ya que lo veníamos charlando fuera del aire y te decía, no se habla mucho de esto acá y me parece llamativo. Y saben ustedes que es un tema que a mí la política internacional me apasiona y creo que además es la que le da el marco de posibilidad a todo lo que se hace y se deja de hacer acá y por eso es importante. Hay una escalada muy fuerte en el conflicto ucraniano que uno a veces, cuando va leyendo los títulos sin ayuda, digamos, de alguien que te ponga en contexto, pareciera que todos los días son más o menos parecidos. Tal ejército avanzó, retrocedió, le entregaron tales armas, anunciaron tal otra cosa, pero en realidad hay todo un proceso ahí, lo que parece a primera vista algo monótono, porque la guerra se puede volver tediosa por momentos, pero esconde historias detrás y desarrollos, y seguirlos nos permite también entender qué puede llegar a pasar. Y esta semana, como vos bien mencionabas, Roberto, nada más y nada menos que en Hiroshima, que es donde se está celebrando esta cumbre del G7, se anunció, por un lado, la creación de un escuadrón internacional de cazas F-16, es un tipo de avión que Ucrania no tenía a su disposición, que van a ser utilizados en Ucrania. Esto significa, sin ninguna duda, una escalada en la guerra, porque hasta ahora la OTAN no había provisto de aviones de este tipo, que son aviones además que pueden atacar dentro del territorio ruso. Ayer hubo una incursión de un grupo guerrillero pro-ucraniano también dentro del territorio ruso, todas situaciones que son inéditas. Pero además hay una sospecha porque se habla de que va a haber 4 meses de entrenamiento para pilotos ucranianos antes de que puedan estar listos para volar los F-16, y todos los expertos dicen que en menos de 2-3 años es muy difícil formar un piloto, entonces que lo más probable es que si estos artefactos vuelan sobre Ucrania o sobre Rusia, lo hagan con pilotos de la OTAN, Directamente. lo cual sería una intervención directa de la OTAN en el conflicto. Pero además hubo otra noticia que acá no la vi en ningún lado y que es muy preocupante, que tiene que ver con que hace una semana, algo más de una semana, el fin de semana no el anterior, hubo un bombardeo y muy importante de Rusia a varios lugares estratégicos donde suele haber munición, depósitos de municiones, depósitos de combustible. Son bombardeos que se hacen para quitarle posibilidades de respuesta al ejército rival. Y hubo uno en particular en una ciudad ucraniana que se llama Gemelnik, que hubo varios videos circulando en las redes porque fue muy grande el hongo de la explosión y demás. Y a partir de ahí se empezaron a registrar, primero en ese área y luego en otras provincias de Ucrania, y ahora ya sobre territorio polaco, picos de mediciones de radiación que no son correspondientes con el lanzamiento de una bomba nuclear, son más chicos, pero que la hipótesis más fuerte, y digo hipótesis porque esto no fue blanqueado por ninguno de los bandos, es que allí estaban depositadas unas municiones con corazón de uranio empobrecido que Inglaterra había anunciado que iba a darle a Ucrania. ¿Qué son estas municiones? Bueno, el uranio empobrecido es un uranio que dejó de ser radioactivo porque se gastó del todo en una central nuclear. Dejó de ser radioactivo a ese nivel, pero sigue teniendo ciertos niveles de radioactividad, que es un metal tan duro y tan penetrante que se usa en municiones para contra tanques, por ejemplo, ¿sí? Porque hace balas que logran atravesar la armadura de un tanque. Claro, también dejan rastros de ese uranio en aquellos lugares donde son disparadas, con lo cual se calculaba que al hacer esto, de alguna manera Inglaterra lo que quería, o eso decían los rusos, era dejar inutilizados los campos y todas las regiones que Rusia conquistara de Ucrania y donde se combatiera. Bueno, si esto fuera cierto, toda esa radiación ahora está en el oeste de Ucrania y en el este de Polonia. Pero además habla de una escalada ya de tipo nuclear en la guerra, no por el lanzamiento de un arma de características nucleares, pero sí son líneas rojas que se van pasando y que nos van dejando más cerca de un escenario que sería sin ninguna duda catastrófico para todo el mundo.
Y digo esto antes de las 9 de la mañana, no porque quiera arruinarle el día a nadie, sino porque me parece también un gran déficit informativo, que la sociedad argentina tiene que estar al tanto de estas cosas y que la campaña que vamos a tener por delante se tienen que discutir estas cosas. ¿De qué lado va a estar Argentina en este conflicto global? O mejor dicho, ¿tiene que tomar un lado Argentina en este conflicto global? ¿Tiene que ponerse de uno de los dos bandos? Es una discusión que la Argentina ya tuvo en la década del 40 y que tiene nuevamente ahora dos bandos muy similares también. Uno que dice que hay que alinearse automáticamente con Washington, con la diferencia de que en ese entonces Washington era una potencia emergente y ahora pareciera ser la potencia declinante. Y otro que dice, no, hay que tener una tercera posición. Hay que adoptar las decisiones necesarias para resguardar el interés argentino, independientemente de lo que opinen dos bandos de un conflicto que no tiene nada que ver con nosotros. Y no me parece menor, porque si realmente estamos yendo a una guerra de carácter mundial, como muchos expertos creen que está sucediendo, bueno, este año también vamos a votar si nosotros nos vamos a meter en esa guerra o nos vamos a tratar de mantener todo lo posible al margen. Y no me parece que sea un debate para nada menor, y para hacerlo hay que tener toda la información sobre la mesa, como por ejemplo esto que acabo de contar, que es gravísimo y que los medios argentinos no le han dado relevancia. ¿Sabes qué? Apoyando lo que decís, el tema de que el G7 se haya reunido en Hiroshima tiene una carga simbólica, ¿no? Pero claro. O sea, volver a traer Hiroshima acá a la mesa, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el Papa dice que esta es una tercera guerra mundial en partes, ¿no? Y en ese contexto, lo que está ocurriendo, digo, ¿cuál va a ser el papel de la Argentina que viene? Porque en situaciones como esa lo que se necesitan son energía, alimentos, tropas, ¿no? Digo, esta es la verdad. Pero lo cierto es que vos también ahí apuntás y es verdad, estamos en las elecciones en condiciones de votar lo que queremos que pase o lo que no queremos que pase. Así es. Con Argentina en ese contexto. Yo me acuerdo cuando Menem gana la elección, también que lo hizo mintiendo, ¿no? Como Macri. Pero después cuando nos embarcó en la guerra del Golfo. Sí. Y nos costó carísimo. Carísimo. Bueno, la principal hipótesis geopolítica en relación a los atentados, tanto la embajada como AMIA, refieren a eso, digamos, ¿no? Después hay otro que dice, bueno, pero en la campaña le habían puesto plata o lo que sea, pero concretamente la Argentina se alineó en ese momento con los Estados Unidos y la OTAN. Fue aliado extra-OTAN en ese... Y eso tuvo consecuencias para la Argentina y para la política interna de la Argentina. Bueno, lo que estoy viendo ya que en estas cumbres ya se deja de hablar, porque en algún momento se hablaba de una iniciativa de paz, ¿no? Olvídate, no. Macron, me acuerdo que había viajado a un lado, al otro, estaba mirando... Estuvo en la ONU armando una mesa por la paz, que estuvo Alberto y no sé cuántos presidentes de África. Bueno, se ve que no les dieron mucha bola. No, eso ya quedó en el olvido. Y bueno, ahora Lula, que quiso reunirse con el presidente de Ucrania y no lo recibió, ¿no? Por esas declaraciones que había tenido Lula con respecto a que Rusia no era el culpable, sino que era un conflicto entre las dos potencias. Bueno. A Lula lo invitaron al G7 medio para tratar de convencerlo de que cambie su discurso y su alineamiento con China, y no pudieron. Claro. Estuvo muy firme en eso. Y volvió a repetir ante el G7 que el FMI tiene el cuchillo en el cuello de la Argentina y dijo que está destrozando la economía de la Argentina, el FMI. Sí. ¿Sí? Y bueno, y es importante ahora, se va a reunir los BRICS, vos lo sabés bien, y bueno, ahí están Brasil, India, que también estuvo invitado al G7, y están Rusia y está China, ¿no? Y ahí Argentina, Massa necesita una mano, ¿no? De parte de los BRICS. Sí. En realidad, hoy en día Massa necesita la Argentina necesita una mano de todos. No puede ni prescindir del Fondo Monetario ni de los BRICS. Y un poco, a ver, lo ideal sería que esa dependencia mutua o esa relación con ambas partes se dé de un lugar de menos necesidad de la Argentina. Y hay que trabajar para sacar a la Argentina de ese lugar de debilidad relativa que tiene para sentarse a negociar en esa mesa. Pero la idea de sentarse con todos me parece que es la correcta. Si salen bien los planes que tiene Massa, dentro de 10 días va a estar anunciando una ampliación del swap y un desembolso grande del Fondo Monetario Internacional con diferencia de pocas horas.
o de pocos días. De nuevo, no queda otra hoy, pero además si quedara otra creo que es un poco por ahí. No en el sentido de depender, de endeudarse, pero sí en el sentido de sentarse con los dos y decir, che, miren, yo tengo 2 ventanillas abiertas, busquemos lo que me convenga, busquemos lo que le convenga al interés nacional, al interés argentino. Sí, que no es el discurso de Juntos por el Cambio. No, para nada, todo lo contrario. Ya vimos en la AmCham tanto a Horacio Rodríguez Larreta como a Patricia Bullrich en otra noticia que pasó un poco desapercibida, porque fue el mismo día que la Corte decidió intervenir las elecciones y demás, pero que dijeron los dos, al BRICS no vamos. Larreta y Patricia Bullrich. Al BRICS no vamos. El BRICS hoy representa una porción del PBI global más grande que el G7. Hay más plata dentro del BRICS que en el G7. G7 del que tampoco participamos, vamos como invitado una vez cada tanto. Al BRICS tenemos la posibilidad de ingresar en cuanto se abran los ingresos. Hace unas semanas contaba que había 19 países anotados, ahora hay más de 30 que quieren pasar. Argentina está en los primeros lugares de la lista. Lo que todavía no está decidido es cuándo se abre, digamos, cuándo sale el Pato Vica, levanta el cordón y deja pasar, pase Argentina, pase Arabia Saudita y los que se van a sumar ahora en esta primera tanda. Pero sería un error gravísimo, gravísimo para la Argentina elegir un gobierno que le dé la espalda a ese sector del mundo, que además es el nuestro, es el sur global. Brasil, nuestro principal socio económico y estratégico. China, el segundo socio comercial, que puede ser el primero, depende, un mes sí, un mes no. La India, la democracia más grande del mundo. Sudáfrica, el país que tenemos enfrente del Atlántico, una potencia del Atlántico Sur también, que es una zona de mucho interés para nosotros. La verdad es que parecería una elección sin demasiadas dudas y sin embargo tenemos a 2 de los 3 espacios que disputan esta elección proponiendo ir a firmar directamente con el otro bando, con el bando que además ya hemos tenido relaciones carnales y no nos ha ido para nada bien. Sí, además digo, me parece que todo ese tipo de declaraciones que hasta ahora sucedieron, de las pocas, pero que ya sucedieron, no están tampoco insertas en una propuesta. Quiero decir, no vamos a hacer esto, ¿no? O vamos a decidir hacer esto, pero no hay un proyecto incluido, o no hay una justificación de eso en un largo plazo. Digo, está acompañado de saber que no se sostiene, ¿no? Más allá de que, además de todo eso, digo, vos cuando planteas, Nico, no está inserto en los medios en nuestro país la información sobre lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania de manera más general o más permanente o más profunda. No está en nuestra cotidianidad, porque seguramente estamos construyéndonos desde otras prioridades en algunos casos, pero me parece que tampoco está inserto en el reclamo a ciertos sectores que contrajeron la deuda, cómo nos van a sacar. Digo, eso tampoco es una demanda que se esté generando. Está naturalizándose y hemos visto, ya sé que tenemos que poner reparo a las encuestas, pero algunas encuestas que de las que solemos usar, que sitúan que un gran porcentaje de la sociedad cree que el problema de la deuda lo contrajo este gobierno, ¿no? Entonces, me parece que es como un tema o una agenda más general, que es cierto que hoy no está, y no estamos reclamando que esté tampoco en las plataformas electorales. Igual los que contrajeron la deuda, viste que no van a canales que no sean propios. Claro, no está la incomodidad de la pregunta. Cuando van a esos canales, tampoco le preguntan sobre esto, digamos. En todo caso, le tratan de sacar títulos contra el kirchnerismo, pero vamos a suponer, toco madera, primero digo, que Patricia Bullrich sea presidenta de la Argentina, digamos, ¿no? Y yo creo que la sociedad debiera saber qué es lo que van a hacer con la deuda. Van a tomar más deuda para pagar la deuda, la van a desconocer, van a endeudarse más todavía. Digo, la verdad es que no sabemos qué es lo que ellos van a hacer con estas cuestiones, sí sabemos lo que quieren hacer con otras, y que son las mismas de la otra, pero peores, ¿no? Y todo una cosa mucho más fulminante, más política de shock o lo que sea. Pero hay cuestiones que son centrales, digamos, y que no están, nosotros no sabemos. Sí sabemos qué hacen cuando les das la oportunidad, que es endeudarte de vuelta. Pero no sabemos qué van a hacer con esto, porque hoy tenés un problema real con el fondo. ¿Cuál va a ser tu relación? Y hay algo importante en lo que dice Gise también, que son políticas que se toman desde un lugar ideológico de intereses, pero que no son sostenibles en el tiempo. Macri, cuando llegó en 2015, también quiso poner en el freezer la relación con China. Y tuvo que ir 2 años más tarde a mostrarle un videíto de un tiro libre a Xi Jinping para que le libere el financiamiento de un montón de obras que habían quedado en el olvido, porque se dio cuenta de que sin eso no llegaba. Y
Y acá va a pasar lo mismo. Van a poner al BRICS en el freezer hasta que se den cuenta de que es inviable geopolíticamente y cuando lo quieran sacar, las condiciones que va a tener la Argentina para negociar el ingreso o la relación con ese bloque van a ser peores. Porque China también, además los chinos, si algo los caracteriza es que planifican en el largo plazo, tampoco les cae bien un país que firman algo con un presidente, llega otro presidente, lo pone en el freezer, después lo saca del freezer, después llega otro, le dice que sí, que no, porque tiene un secretario de Asuntos Estratégicos que en realidad juega para Estados Unidos, hasta que echan ese secretario y entra un ministro de Economía que quiere reactivar. No, hay que tomar compromisos y sostenerlos, con la ventaja además de que China, a diferencia de Estados Unidos, te pone condiciones mucho menos duras en ese sentido. China no te dice, che, yo te voy a bancar las represas, pero no cierres con Estados Unidos un acuerdo por tal otro tema. O yo te voy a vender aviones militares, pero no quiero que en el 5G entre tal o cual empresa. China no tiene tanto drama en ese sentido. Tiene otras condiciones. ¿Sí? Hoy Argentina tiene un déficit comercial con China enorme, 7.000, 8.000 millones de dólares. Absolutamente insostenible. Bueno, hay que sentarse a negociar con los chinos para ir cerrando esa brecha. Son otras condiciones distintas que la de los yanquis, porque también tienen sus intereses. No son ni boludos ni generosos los chinos. Tienen un plan muy claro sobre qué quieren hacer con el mundo. Pero Argentina tiene que tomar una decisión y tratar de sostenerla porque en el plano internacional no existe eso de voy, vengo, pongo un día una ficha acá, otro día en otro lado. Existe el largo plazo, existe la confianza, existe el interés y en eso se basan las relaciones exteriores. Sí, pareciera que va más por ese lado, ¿no? De ir tanteando a ver qué onda, porque hasta donde yo tengo entendido y las últimas reuniones que uno siguió en materia internacional de parte de la oposición, habían dejado en claro, sobre todo de parte del lado de Horacio Rodríguez Larreta, que con Brasil había que tener relaciones, no importa quién gobierne, porque se entiende que es un socio estratégico muy importante, y hasta donde también tengo entendido, Gerardo Morales tiene enormes inversiones chinas. Sí. En Jujuy, sí, por lo tanto tampoco son bobos con esas cuestiones, ¿no? Saben que pueden conseguir buen financiamiento y entienden cuáles son las grandes potencias a nivel mundial. Ahora bien, tienen esta suerte de obediencia absoluta y ciega de Estados Unidos que probablemente pueda hacer que pase esto. Que puedas entrar ahora, pero que tengas que terminar esperando a ver qué te ordena el patrón de estancia. Después cuando quieras entrar ya es demasiado tarde. Son las cosas que suelen pasar, ¿no? Y a lo que se suma que muchos de los medios que hoy sientan posición sobre la guerra son los que van a la embajada de Estados Unidos el 4 de julio. Sí, sí. Digo. Porque ahí también tenés, no es solamente lo que se cuenta y lo que no, sino que cómo se cuenta lo que se cuenta. Sí, totalmente. Van a festejar, ¿no? Porque podrían ir a protestar. Pero van a comer también, no sé, no lo juzguemos, pero sí, claramente. Disfrazada de cowboy. Sí, muy bueno. Sí. Necesito botas con flecos. Che, bueno. Viniendo al panorama nacional, el Frente de Todos ya claramente está en campaña. Hablemos de la guerra que estaba bien. Era más fácil. Lo mismo. Era más fácil. Ya está en campaña. Vimos ayer varias reuniones, Guado con intendentes de la primera y la tercera, Guado con la CTA, Máximo Kirchner con el Frente Renovador. Una carta del Frente Renovador muy reveladora en varios puntos, porque piden que haya una reunión de Alberto con Cristina, piden que haya una mesa política del Frente de Todos, piden que no haya paso. Sí, cosa que yo decía antes, la mesa política acá ya la habíamos dejado de hablar, ¿no? Sí. Ya nos habíamos resignado a que... Volvió. Volvió. Y volvió junto con un run run que circuló ayer en algunos medios que sabemos que generalmente echan a correr especias que tienen su origen en el campamento masista, de la posibilidad de que si no hacen caso al pedido de Massa y hay una primaria, el Frente Renovador va a poner su jugador en esa primaria, pero no va a ser Massa. Gustavo Sáenz, vos lo mencionabas hace un rato, el gobernador de Salta. ¿Qué es más? Me parece a mí una cosa de decir, che, si ustedes tienen ganas de romper las bolas, yo les voy a romper las bolas a ustedes, que una propuesta seria de candidatura presidencial, como diciendo, che, miren que para ir a sacar, para que haya un montón que vayan a sacar el 5%, yo también tengo a alguien que puede ir a sacar el 5% y a trastocarle los planes a ustedes, y eso remite que es un mensaje más para Alberto que para Cristina, digamos, ¿no? No le empiojes la interna, porque si vos querés
Digo, ¿sabes a quién le restaría votos? ¿Al candidato de Cristina o a un Scioli o a un candidato de Alberto? Claramente restaría votos por derecha. Así que ahí hay, digamos, una reafirmación de la alianza entre el Frente Renovador y el Frente de Todos, después de lo que hablábamos ayer, que se había dicho el viernes, sobre que el 10 de junio recién se iba a decidir esta cuestión. Pero una reafirmación en base a condiciones. Yo estoy adentro. Después yo leo entre líneas, pero ahora soy el segundo socio, ya no soy el tercero. Y quiero poner algunas condiciones, y la lista de condiciones está muy clara en el comunicado. Y lo otro que hablábamos anoche en la fórmula con Carla... El comunicado es solo una lista de condiciones. Es solo una lista de condiciones. La otra cosa que hablábamos anoche con Carla es, si uno mira la campaña de Guado de Pedro de los últimos 10 días, que claramente levantó el perfil y claramente ya está teniendo fotos de candidato, declaraciones de candidato y demás, pero se centró casi exclusivamente en el conurbano bonaerense. Sí, yo tenía acá el listado de las localidades, los que fue en los últimos días, todas de la provincia de Buenos Aires. Y a eso le sumo, para completar el análisis, que ayer Axel Kicillof, en un acto en La Plata, un acto de entrega de obras a barrios populares, hizo declaraciones que para mí son mucho más de un candidato presidencial que se prepara para confrontar con Milei y Patricia Bullrich que de alguien que busca la reelección a gobernador. Dijo, entiendo que los pibes tengan rebeldía, pero la derecha ya dinamitó todo varias veces y después hubo que reconstruir. Dijo, cada una de las cuestiones que encabeza la derecha, Milei incluido, son recetas que tuvieron aplicación en Argentina y fueron siempre fracasos estrepitosos, tan grandes que duraron poco en su implementación. Dijo, creo que los pibes y las pibas tengan motivo para que vengan y digan yo arreglo todo, dinamito todo. Bueno, lo cierto es que ya dinamitaron todo en la Argentina y después hubo que empezar a reconstruirlo. Ahora, ¿qué es lo que van a dinamitar? Dijo, proponen privatizar y eso es un intento de retorno al pasado. Dicen somos lo nuevo y tienen un olor a naftalina que se cae. Habló de aerolíneas argentinas, habló de YPF, habló de los vouchers para la educación. ¿Puede decir que hay un enroque? Yo creo que por lo menos se ven indicios muy fuertes de que puede haber un enroque o puede haber una amague de un enroque para después sorprender con otra cosa. Porque estando Cristina de por medio nunca hay que descartar nada. Pero me parece, digamos, que es evidente tanto que Guado está haciendo eje de su campaña en el conurbano bonaerense, lo cual es válido tanto para un candidato a gobernador como para un candidato a presidente, pero tiene las dos cartas en la mano, y que Axel está virando, por un lado, a ver, te pone el cartel de Axel gobernador como el fin de semana, que generó bastante revuelo, dicho sea de paso, y por otro lado te sale con un discurso mucho más nacional, que también tiene eco en el conurbano, porque buena parte de esa juventud desencantada está en el conurbano. Pero digo, hay una ambigüedad ahí que me parece que ya es evidente. Estuvieron hablando con Bianco ustedes ayer en el... Sí. Y volvió a decir las dos cosas, ¿no? Axel es el candidato natural a la gobernación, pero nos vamos a alinear con lo que diga Cristina, ¿no? Así Y es. con lo que necesite. Así que la puerta para mí está abierta. Están todos en esa, ¿no? Es como la respuesta que le dijeron, si te preguntan esto, decilo. Claro. O sea, Axel quiere provincia, porque es lo que todo el mundo plantea, él quiere provincia. De hecho, ayer hablábamos con Alberto Descalzo, apenas terminó la reunión con Guado de Pedro, y dijo el gobernador, planteó que quiere ir por la reelección. Ahora bien, si el proyecto lo necesita en otro lado, obviamente las puertas están abiertas. Esas definiciones, evidentemente, van a tardar un par de semanas y no dependen solo de Axel. Y hay dos cosas, ¿no? Por un lado, que Guado no es como Vidal, que se movió a provincia cuando le convenía. Digo, él vive en la provincia de Buenos Aires, con lo cual, en caso de mantenerse en ese territorio, está habilitado. Y por otro lado, la interpretación, ¿no? En la comprensión de texto o de oralidad de Cristina, cuando dijo que tienen que ser los hijos de la generación diezmada, hay quienes entendieron solamente hijos de víctimas del terrorismo de Estado y quienes dijeron es generacional, ¿no? Sí. Bueno, y ahí también juega Kicillof. Sí, yo ahí me inclino por la segunda, porque además la frase de la generación diezmada viene del discurso de Néstor de mayo, del 25 de mayo justamente del 2003, y después la hizo propia Cristina varias veces, con lo cual habla de toda la generación y no solo quienes... La semiosis es ilimitada, dejemos que siga sin límites, que pero, corra. a ver,
si sucede esto que viene planteando Nico como hipótesis hace tiempo y que en las últimas horas se pareciera confirmar las señales en esa dirección de Axel a la Nación, Guado tal vez a la provincia, bueno, ahí tenés a los dos hijos de la generación. O sea, es válido para cualquier interpretación lo de los hijos de la generación. De hecho, se está notando medio mundo ahí atrás por generación. Exactamente. Así que... Yo no puedo porque creo que no entro todavía. Esa será joven, ¿no? Qué cara dura. Yo creo que para mí, insisto, sería lo más lógico ese ordenamiento, ¿no? Kicillof, hay como una especie de caminito, digamos. Hay primero una gestión como gobernador y luego aspirar a la presidencia. A mí siempre me hizo un poco de ruido que la primera candidatura electoral es de Guado, ¿no? Fue primer candidato a diputado nacional en 2015 por la provincia de Buenos Aires. Claro. Si ganaba Scioli, él iba a ser presidente de la Cámara de Diputados. Ahora, ¿cuántos gobernadores Pero llegaron por elección a la presidencia de la Nación? Ninguno. Ninguno, de provincia de Buenos Aires, ¿no? Es un salto difícil ese Sí, también. claro. Y después, también estoy charlando. Pero después de 8 años en la provincia creo que es más difícil todavía. Ahora a ver, tienen 4 en la provincia. Claro, Después... bueno, sí, puede ser, obviamente, siempre hay una primera vez para todo. Y después la otra pregunta nos hacíamos ayer también, o por lo menos me la hacía yo. Si va Axel Guado, que es una fórmula 100% cristinista, ¿alguien va a querer tener una opción moderada también? ¿O es esta advertencia del Frente Renovador de ni se les ocurra? Habrá que ver cómo evoluciona esto al ritmo que venimos. Para el pase de mañana vamos a tener 2 o 3 elementos más para poner en evaluación. No, pero lo digo como algo bueno, ¿eh? Está empezando a tomar velocidad, algo que venía estancado, venía lento y me gusta que los motores se vayan calentando. Yo comentaba antes, ayer 2 reuniones tuvo Máximo, que habitualmente no es muy de aparecer, estuvo con los intendentes y Guado y después estuvo con Cecilia Moró y la y el Frente Renovador, 2 de Guado también que estuvo a la noche con la CTA. En un rato vamos a tener una nota para también charlar al respecto. Bueno, un país que se está poniendo en marcha, en realidad un partido, un frente que se está poniendo en marcha, un país que está a pocos meses de unas elecciones claves. Y la palabra de Cristina en 48 horas y piquito, que seguramente va a ser una inyección a ese motor. Así que estaremos siguiendo con atención todo eso. Un país unido por la radio.